Bienvenidos a este nuevo viaje literario. Hoy, les traemos una obra profunda y conmovedora de uno de los grandes escritores latinoamericanos, Juan Carlos Onetti. En Los campesinos, nos adentramos en una historia que refleja la vida en la ruralidad, donde la lucha diaria, los sueños truncos y las tensiones sociales marcan el destino de sus personajes. A través de esta narración, exploraremos las complejidades de la existencia humana, la alienación y la esperanza en un mundo muchas veces marcado por la miseria y la desesperanza. Acompáñennos en este recorrido que desvela la esencia de la lucha humana por sobrevivir, por encontrar un propósito, y por superar las limitaciones impuestas por su entorno. Este es el primer capítulo de Los campesinos de Juan Carlos Onetti. Comencemos. Capítulo 1. La llegada de un extraño. En el corazón de un pueblo aislado, donde la vida parecía regirse por la calma monótona de los días, algo se movió. Nada inusual había sucedido en mucho tiempo. El campo se extendía como un lienzo vacío, con las tierras secas esperando las lluvias que nunca llegaban. La vida de los campesinos era un ciclo inquebrantable: trabajar la tierra, esperar que diera fruto, y, finalmente, volver a la espera. Era una vida de escasos cambios y rutinas, donde cada hombre conocía su lugar y su papel en el ciclo perpetuo de la naturaleza. Pero esa mañana, un hombre apareció en el horizonte, su figura recortada contra el cielo gris. Caminaba sin prisa, como si no tuviera más prisa que el propio viento que agitaba las ramas de los árboles. Su presencia, por extraña, resultó inquietante. No era un hombre común del pueblo ni un viajero conocido. Tampoco venía de los pueblos cercanos. Simplemente estaba allí, en ese pueblo que no esperaba a nadie, como si fuera una aparición. Los campesinos, con sus rostros curtidos por el sol y la tierra, lo observaron en silencio desde las puertas de sus casas, desde los campos donde trabajaban. No se atrevían a acercarse, pero tampoco podían apartar la vista. Cada uno, en su silencio, comenzó a especular sobre el extraño, a construir en su mente su historia, sus intenciones. Al principio, no hubo palabras. Solo miradas furtivas, análisis en silencio. El hombre no ofreció ninguna explicación ni hizo gesto alguno de querer comunicarse. Simplemente pasó por el pueblo como si no estuviera interesado en las vidas que ahí se desarrollaban, como si fuera parte de algo mucho más grande que las pequeñas disputas de los campesinos. Los niños, que no entendían las complejidades del mundo de los adultos, empezaron a seguirlo a distancia. Se acercaban, miraban con curiosidad, y luego volvían a alejarse, observando como si el hombre tuviera algo que contarles, algo que les perteneciera. Los adultos, sin embargo, no podían dejar de sentir el desconcierto que esa aparición provocaba. En un pueblo como ese, donde todos se conocían, donde las caras eran las mismas y las historias se repetían de generación en generación, el forastero era como una grieta en la estabilidad de lo conocido. El hombre caminó por las calles polvorientas con la mirada fija al frente. Los campesinos se preguntaban si él sabía algo que ellos no sabían, o si simplemente estaba pasando, como quien deja una huella pasajera en la arena antes de que la marea la borre. Pero algo dentro de ellos les decía que no era tan sencillo. No era un simple viajero. Nadie viajaba sin razón, sin destino, a un pueblo como ese, olvidado por el mundo. A medida que avanzaba, algunos hombres se acercaron a él, uno por uno, como si esperaran algo, alguna señal de su parte. Finalmente, uno de los más ancianos, un hombre que había visto muchas estaciones cambiar, se le acercó con paso lento pero firme. Con voz baja, casi en un susurro, le preguntó: ¿Qué busca usted aquí, forastero? Este es un lugar donde pocos vienen. El hombre lo miró por un momento, pero no dijo nada. Solo continuó caminando, su paso firme, decidido. Parecía que el pueblo no tenía importancia para él, que nada de lo que sucediera en ese rincón apartado del mundo podía detener su caminar. Y, sin embargo, su silencio, esa falta de respuesta, lo convertía en algo aún más inquietante. Porque en el silencio del forastero, los campesinos comenzaron a escuchar todas las preguntas que jamás habían formulado en voz alta. ¿Qué quería ese hombre? ¿Qué traía consigo, si es que algo traía? Era imposible saberlo. Pero esa sensación de desconcierto, esa presencia que parecía estar observando y no participando, comenzaba a dejar una marca en todos los que lo veían pasar. Con su llegada, el flujo habitual de la vida en el pueblo se interrumpió, aunque no en forma de un gran acontecimiento. Era como una sombra que caía sin ser vista,
pero que hacía que el aire fuera un poco más denso. Nadie sabía aún qué pasaría, pero todos sentían que algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría para siempre la forma en que veían su mundo. Los campesinos regresaron lentamente a sus labores, pero sus mentes ya no estaban allí. Aunque se sumergieron de nuevo en el polvo de la tierra, algo había quedado en el aire, una inquietud que no se disiparía fácilmente. El extraño se había convertido en una incógnita, y las preguntas que había dejado flotando en el aire se extendían como una niebla que lo cubría todo. El hombre siguió su camino, dejando atrás un pueblo que ya no volvería a ser el mismo. Cada paso suyo resonaba en las mentes de los habitantes, como un eco lejano que anunciaba que, a pesar de su indiferencia, algo estaba por cambiar en aquel rincón apartado del mundo. Capítulo 2. Ecos del pasado. El sol seguía su curso lento sobre el pueblo, marcando el paso de los días con una luz que no se atrevía a cambiar. El calor, denso y pegajoso, parecía ser parte de la tierra misma, impregnando las ropas de los campesinos y la piel de aquellos que, como ellos, no sabían hacer nada más que esperar. La llegada del forastero había dejado una marca que no se borraba fácilmente. Cada uno de los habitantes, a su manera, sentía que algo en sus vidas había sido alterado, aunque nadie podía decir con certeza qué. Mientras los niños jugaban cerca de las ruinas de las antiguas casas, los adultos se refugiaban en el silencio de sus viviendas, o mejor dicho, en el silencio de sus propias mentes. Las vidas de los campesinos, construidas sobre el peso de la tierra y las cicatrices de un pasado doloroso, habían sido, hasta ese momento, predecibles. Las estaciones pasaban, las cosechas llegaban y se iban, y con ellas las esperanzas se renovaban, aunque siempre en pequeñas dosis. Pero aquel extraño, con su presencia desconcertante, había abierto una grieta que no podían dejar de mirar. En el interior de las casas, los campesinos comenzaban a hablar entre sí, de manera cautelosa, como si temieran que el eco de sus voces pudiera traer de vuelta los viejos fantasmas de un pasado que preferían olvidar. Se mencionaban nombres, se susurraban historias, pero todo siempre en tono bajo, como si temieran que algo tan sencillo como la palabra pudiera despertar las sombras. Algunos, como el viejo Andrés, que ya había vivido demasiados años y visto demasiados cambios, intentaban restarle importancia al forastero. Es solo un hombre más, decían, que vendrá y se irá como tantos otros. Pero sus ojos, aún llenos de una sabiduría que solo el paso del tiempo puede otorgar, traicionaban su calma. En su mirada, había algo que no se podía disimular. La experiencia había dejado claro que los cambios no siempre son tan sencillos de comprender, y que a veces, los extraños tienen una razón que va más allá de lo que se ve a simple vista. Era una tarde como cualquier otra cuando la conversación comenzó a tomar un giro diferente en la taberna del pueblo. Los hombres sentados alrededor de la mesa, cansados por el trabajo de la jornada, hablaban de la lluvia que nunca llegaba, de las cosechas que ya no eran lo que solían ser. Pero esa tarde, algo había cambiado. El forastero ya no era un simple tema de murmullos. Su llegada se había transformado en un misterio, en una pregunta sin respuesta que comenzó a dibujar un aire de incertidumbre sobre todos ellos. Don Ricardo, un hombre de postura erguida pero con los ojos cansados, se inclinó sobre la mesa y habló con voz grave. Este forastero, no es como los demás. Puede que haya algo en él que no entendemos. Algo en su mirada, algo en su forma de moverse. Los que vienen, normalmente pasan rápido. Pero este se queda. El murmullo en la mesa se hizo más fuerte. Todos sabían que algo no estaba bien, aunque nadie se atreviera a decirlo con claridad. Había algo en el aire, algo que hacía que todo se sintiera un poco más pesado, un poco más tenso. Nadie quería admitirlo, pero el pueblo ya no era el mismo. No podemos permitir que este tipo de gente se quede aquí, interrumpió Tomás, el más joven del grupo. Con el rostro surcado por una barba espesa y un tono desafiante en la voz, sus palabras resonaron con la firmeza de quien aún tiene mucho por aprender. Pero en su impetuosidad había también un dejo de miedo, el miedo a lo desconocido que se escondía bajo su aparente valentía. Andrés, el viejo, alzó una mano como para calmar la situación. No estaba dispuesto a que la ansiedad se apoderara de ellos tan fácilmente. ¿Quién ha dicho que se quede? Respondió lentamente. Nadie ha visto más allá de sus propios ojos. A veces los que llegan no son lo que parecen, pero eso no quiere decir que sean nuestra perdición. Los ojos de todos se volvieron hacia Andrés. En su voz había una mezcla de sabiduría y resignación que hacía que sus palabras,
aunque escasas, calaran profundo. Pero el temor seguía presente. El forastero, aunque aún invisible en muchos sentidos, ya había comenzado a afectar el tejido mismo del pueblo. De regreso a la calle, las conversaciones continuaron, pero ahora estaban marcadas por la incertidumbre. Mientras los campesinos hablaban en sus hogares o se encontraban en el mercado, las preguntas flotaban en el aire, pero no había respuestas claras. Los rostros se alzaban al cielo gris, buscando en las nubes algún signo, algún indicio de lo que estaba por venir. El forastero, mientras tanto, seguía su camino, moviéndose por el pueblo como si nada pudiera alterarlo. Su presencia, aunque aparentemente inofensiva, era un reflejo de algo más grande, algo más oscuro. En la mente de los campesinos, su llegada empezó a convertirse en un símbolo de lo que se temía: el cambio, el conflicto, lo inesperado. La historia del forastero, que antes parecía simple, comenzó a complicarse con cada hora que pasaba. Y con ello, la tensión se acumulaba, no solo en los corazones de los campesinos, sino también en la tierra misma, como si todo estuviera esperando un evento que lo cambiara todo. Pero no sabían cuándo ni cómo llegaría. Capítulo 3. El peso de la tierra. La tierra del pueblo, seca y árida, parecía arrastrar consigo las vidas de quienes la trabajaban, cada surco y cada piedra, testigos mudos de un sufrimiento prolongado. Durante generaciones, los campesinos habían luchado contra ella, solo para ver cómo, una y otra vez, la promesa de la cosecha se desvanecía en el horizonte, como un espejismo que nunca llegaba. La tierra les daba lo justo para sobrevivir, pero nunca más. El hombre que había llegado al pueblo, el forastero, había despertado en los habitantes una sensación incómoda, como si la pesada rutina que llevaban había sido alterada. Nadie sabía exactamente qué buscaba, pero su presencia se había convertido en una especie de testigo silente del desánimo que reinaba entre los campesinos. De alguna manera, su llegada había puesto en evidencia lo que todos ya sabían: la tierra no los estaba alimentando como solía hacerlo, y el trabajo que realizaban día tras día parecía ser en vano. Andrés, el viejo del pueblo, era uno de los pocos que parecía entender la relación íntima entre los campesinos y la tierra. Había nacido allí, había conocido cada rincón del campo, y sin embargo, a medida que pasaban los años, su visión del mundo se volvía más sombría. La tierra ya no era lo que había sido cuando era joven, cuando los campos parecían fértiles y la vida prometía ser diferente. A su edad, ya no tenía ilusiones sobre lo que el trabajo podía traerle. El campo no era una bendición, era una condena. Los hombres que lo trabajaban, como él, sabían que estaban atrapados en un ciclo sin fin. Mientras los demás hombres del pueblo discutían entre sí sobre el forastero, Andrés caminaba solo por los campos, donde la tierra parecía responderle con una indiferencia rotunda. Al observar el suelo agrietado, pensó en cuántas veces había sentido la misma sensación de lucha inútil, como si el sudor derramado no fuera más que una broma cruel de la naturaleza. Y sin embargo, aquí estaba, de nuevo, el hombre, con sus manos llenas de tierra y la cabeza llena de recuerdos, sin poder escapar de su destino. Las mujeres, por su parte, se encontraban atrapadas en las mismas rutinas diarias. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaban incansablemente, atendiendo a la casa, al mercado, a la crianza de los hijos. Como los hombres, ellas también sentían la pesada carga de la tierra sobre sus hombros, pero de una manera diferente. La tierra no solo era un medio de subsistencia, era también la carga emocional de una vida limitada, de deseos reprimidos, de sueños que nunca se materializaban. María, la esposa de Juan, uno de los campesinos más jóvenes del pueblo, pensaba a menudo en cómo su vida había cambiado tan poco. A pesar de la juventud de su marido, la vida había arrugado su rostro con la misma dureza con la que la tierra arruga la piel de quienes la labran. Había momentos en que, mientras miraba a sus hijos jugar en el patio, sentía una profunda tristeza. No porque los amara menos, sino porque veía en ellos la misma vida que ella había vivido, la misma lucha, el mismo trabajo que no daba frutos. Uno de esos días, mientras María se encontraba en la cocina, masticando pensamientos oscuros, su hija pequeña se acercó corriendo, una gran sonrisa en su rostro, aludiendo al forastero como si fuera una figura mítica, algo así como un héroe o un ser extraño que traía consigo un poder desconocido. «Mamá, ¿quién es el hombre que camina por el pueblo?», preguntó la niña, con los ojos brillando de curiosidad. María la miró, tratando de contener una sonrisa triste. Su hija no entendía lo que para ella era tan evidente.
La tierra no era amiga de nadie, y el forastero, aunque en apariencia diferente, solo era una sombra que había llegado para resaltar lo que ya sabían. «Es solo un hombre más, hija, solo un hombre más», respondió, con la voz vacía de esperanza, como si al decirlo pudiera negar lo que sentía en su interior. El forastero seguía su camino por el pueblo, indiferente a las conversaciones que giraban en torno a él. Su presencia parecía demasiado importante para algunos y sin significado para otros. Pero algo en su figura inquietaba a los campesinos. No era solo que estuviera allí, era que no se ajustaba a su mundo. En su forma de caminar, en su mirada fija, parecía ser un recordatorio de algo que ellos no querían enfrentar. Tal vez el forastero no era más que un espejo, mostrando a los campesinos lo que ya sabían, pero no querían aceptar. Su destino estaba atado a una tierra que no daba nada a cambio. Y así, la vida continuaba en el pueblo, con el forastero como una presencia silenciosa, pero inevitable. Los hombres seguían en los campos, las mujeres en las casas, y los niños continuaban con sus juegos, como si nada estuviera ocurriendo. Pero la tierra, que siempre había sido la constante, comenzaba a ser cuestionada, a ser vista con nuevos ojos. Nadie podía escapar de ella, ni siquiera el forastero. El sol seguía cayendo sobre el pueblo, y la sombra del forastero se alargaba a medida que se desvanecía el día. Nadie sabía si su llegada traería consigo un cambio real o si todo quedaría como siempre. Inmóvil, atrapado en el mismo ciclo. Capítulo 4. La visita inesperada. El tiempo parecía haberse detenido en el pueblo, donde el calor aplastante y la quietud del campo daban la sensación de que nada podría alterar esa rutina que había ido consolidándose a lo largo de los años. Pero ese día algo cambió, como si una ligera brisa hubiese logrado mover la pesada atmósfera de la vida cotidiana. El forastero, al que algunos ya veían como una amenaza sutil, decidió acercarse a la casa de Juan y María, un gesto que nadie esperaba. Era como si su llegada, inicialmente rechazada, comenzara a tomar forma en la realidad del pueblo, algo tangible, algo que se debía afrontar. María, mientras trabajaba en la cocina, pensaba una vez más en lo insignificante que se había vuelto su vida. Cada gesto, cada día, parecía repetirse en un ciclo que no podía romperse. Sin embargo, ese día algo la sacó de su concentración. El sonido de los pasos en la entrada de la casa la hizo voltear. No era el marido que regresaba del campo, ni un vecino cualquiera. Era él, el forastero. La figura del extraño en el umbral de la puerta era ahora aún más inquietante de lo que ella había imaginado. No era su manera de vestir, ni su porte calmado lo que la perturbaba. Era esa ausencia de emociones, esa indiferencia ante todo lo que sucedía a su alrededor. El hombre parecía no necesitar nada, no esperaba nada, ni siquiera respuestas. Solo miraba, observaba, y su presencia era suficiente para alterar el equilibrio de los que lo rodeaban. María, que no esperaba recibir a nadie, mucho menos a ese hombre, se quedó quieta, incapaz de articular palabra durante unos segundos. Se sentía como una joven que veía, por primera vez, un espejo que le devolvía una imagen extraña de sí misma. Después de todo, ¿qué había de tan peculiar en ella, en su vida? ¿Qué había de especial en un pueblo como ese, olvidado por el mundo? ¿Se puede saber qué desea?, preguntó María con un tono que intentaba ser firme, pero que denotaba una cierta duda. El hombre no respondió de inmediato. Su mirada, aunque fija, no era de desafío. Más bien parecía preguntar, en silencio, por algo que no podía decirse con palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su voz cortó el aire con una tranquilidad casi desconcertante. «Vengo a ver cómo viven aquí», dijo, sin preámbulos. La respuesta fue simple, directa, pero aún así dejó a María desconcertada. ¿Cómo podía ese hombre, que no parecía tener ninguna relación con ellos, querer saber cómo vivían? La pregunta misma era como un eco, algo que resonaba más allá de las palabras, como si en su fondo guardara un mensaje más profundo, algo que aún no comprendían. María lo miró sin saber qué pensar. No sabía qué decir ni cómo actuar ante un hombre que no parecía tener prisa por explicarse. Su figura en el umbral de la puerta ya no era solo la de un extraño. Había algo más en él, algo que desconcertaba y atraía a la vez. «¿Por qué viene a un lugar como este?», preguntó, dando un paso atrás, sin saber si quería alejarse de él o invitárselo a entrar. «Porque, aquí está la respuesta», respondió el forastero, y su voz fue tan suave que pareció no emitir un sonido,
como si la simple vibración de sus palabras se desvaneciera en el aire. La tensión entre ellos era palpable, y María no entendía del todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué respuesta podía ofrecerles ese hombre, que ni siquiera parecía interesado en las dificultades que ellos enfrentaban día tras día? La vida que llevaban parecía tan sencilla, tan cerrada, que era difícil imaginar que alguien de fuera pudiera comprenderla, o al menos, sentir la necesidad de comprenderla. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, tan pesado como el aire del campo. María, por un momento, pensó que había cometido un error al no haberlo rechazado de inmediato, pero algo la hizo permanecer allí. Quizá fue la curiosidad, o tal vez una sensación extraña de que ese hombre, a pesar de no hablar de más, estaba diciendo algo más profundo en su manera de mirar, en la manera en que se comportaba. ¿Qué tipo de respuestas estaba buscando, y por qué a ella? El forastero, como si hubiese leído sus pensamientos, dio un paso hacia ella, cruzando el umbral de la puerta. No se trataba de una invasión, ni de un gesto agresivo. Era más bien como si, sin ningún tipo de preaviso, hubiera decidido ser parte del mundo de María, de su vida, de esa casa que, hasta ese momento, había estado aislada en su propio mundo, sin nada que la conectara con el resto. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó, pero en su voz no había un rastro de necesidad. No era una petición común, sino una afirmación disfrazada de pregunta. Como si la respuesta ya estuviera escrita en el aire, como si su permanencia allí fuera lo más natural del mundo. María, sin saber si debía invitarlo a pasar o pedirle que se fuera, hizo un gesto con la cabeza. Aceptó, tal vez por cortesía, tal vez porque no podía entender qué estaba sucediendo, pero su decisión le dejó un sabor amargo en la boca. Sabía que algo se estaba desmoronando dentro de ella, algo en su manera de ver las cosas. Esa visita inesperada comenzaba a borrar las fronteras invisibles que había trazado entre su vida y el mundo exterior. El forastero entró, y la casa de María, que hasta ese momento había sido un refugio pequeño, sencillo, comenzó a sentirse diferente. La presencia de ese hombre, que ni pedía permiso ni solicitaba comprensión, parecía llenar el espacio de manera irreparable. Como si la llegada de un extraño pudiera cambiar la esencia misma del lugar. Capítulo 5. El reflejo en el espejo. El día siguiente comenzó como todos los demás en el pueblo. El sol se levantó lentamente, bañando de luz el campo seco y agotado. La rutina de los campesinos no se detuvo, aunque algo había cambiado. Algo flotaba en el aire, pesado y denso, como si la visita del forastero hubiera marcado una fisura, una grieta en el que hasta ese momento había sido el orden establecido. Nadie podía identificar exactamente qué había alterado el día, pero los susurros en las calles y los murmullos en las casas hablaban de un silencio que ya no era el mismo. María se levantó temprano, como siempre. El peso de la casa, de la familia, de la tierra, la acompañaba en cada paso. Era un peso familiar, uno que había aprendido a cargar sin cuestionarlo. Sin embargo, algo había quedado suspendido en su mente desde la llegada del forastero. Aquel hombre extraño, que se había introducido sin previo aviso en su vida, parecía estar más allá de las palabras. Su presencia, tan inexplicable, había hecho que María comenzara a cuestionar cosas que nunca había detenido a pensar. ¿Quién era él realmente? ¿Qué quería? Y, más importante aún, ¿qué quería ella? En la pequeña casa, mientras realizaba las tareas cotidianas, su mente se mantenía ocupada por una pregunta constante. ¿Por qué había aceptado que ese hombre entrara en su hogar? Había algo en él, algo que parecía reflejar la misma vacuidad que ella sentía en su propia vida, pero a la vez algo que despertaba una inquietud sin nombre. Decidió que debía salir, tomar aire fresco, despejarse. Mientras caminaba por los estrechos caminos del pueblo, la tierra bajo sus pies parecía más pesada de lo habitual, y sus pasos, aunque firmes, se sentían como si la tierra misma los resistiera. Los campesinos se la pasaban en sus labores, sin prisa, sin energía. Se levantaban antes del amanecer y se retiraban al caer la tarde, todo en un ciclo que parecía no tener fin. De pronto, un sonido familiar la sacó de sus pensamientos. Era Juan, su marido, quien se acercaba a ella con paso lento y cansado, como si también él fuera prisionero de la misma rutina implacable. En su rostro se leía la fatiga de todos los días. ¿Has hablado con él?, preguntó Juan, y su voz tenía un tono de resignación. Era claro que el forastero ya había comenzado a colarse en la conversación del pueblo, y ahora también en las discusiones privadas entre ellos.
Todos estaban hablando de él, pero nadie parecía saber nada concreto. María lo miró, pero no pudo evitar sentir una cierta incomodidad. ¿Qué era lo que Juan quería saber? ¿Acaso él sentía lo mismo que ella? ¿La misma incomodidad, el mismo malestar? No, respondió ella, con una leve sacudida de cabeza. Solo me dijo que quería ver cómo vivíamos aquí. Juan se quedó en silencio. Algo en la mirada de su mujer le hizo entender que, a pesar de no haber hablado con el forastero, algo había cambiado en ella. La inquietud era palpable. El forastero, con su mera presencia, estaba afectando algo que nadie podía nombrar, pero que todos sentían. María no tenía respuestas, solo preguntas. El peso de la vida diaria se había vuelto más opresivo con la llegada del forastero. Cada día parecía más difícil, más denso. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía por qué. En ese momento, la figura del forastero apareció de nuevo, cruzando el campo, sin rumbo fijo, con ese andar tranquilo que parecía no verse afectado por las dudas que los rodeaban. Él no se preocupaba por el qué ni por el por qué. Él solo estaba ahí, observando, como si todo fuera una especie de juego en el que no participaba, pero sí era el catalizador. María observó su figura desde lejos, pero algo en ella se removió, algo profundo. La presencia del forastero era como un espejo que le mostraba algo que no quería ver. Su propia vida, sus propios anhelos reprimidos, su resignación. Aquel hombre no solo era un extraño en el pueblo, era un reflejo de lo que había sido su vida. Un ciclo repetitivo, donde nada parecía cambiar, donde las promesas de un futuro mejor nunca se cumplían. La tierra, la misma que los campesinos veneraban y temían, parecía reírse de sus esfuerzos. Porque, al final, ¿de qué servía todo el trabajo, todo el sacrificio, si la vida misma no ofrecía nada más que el cansancio? Y ese hombre, con su indiferencia, era la prueba viva de que todo seguía igual. La historia de cada campesino, de cada trabajador de la tierra, era la misma. Nacer, crecer, trabajar, morir. Nada cambiaba. Nada podía cambiar. Con la llegada del forastero, una sombra se había posado sobre todos ellos, y no se trataba solo de él. Se trataba de lo que él representaba, el despertar a una realidad incómoda, a una verdad que nunca se había aceptado, pero que siempre estuvo ahí. Y María, como todos los demás, comenzaba a darse cuenta de eso. Sin saber si lo quería o no, la llegada de este hombre extraño estaba forzando una reflexión interna que se estaba abriendo paso en su mente. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en el silencio, María se quedó mirando al cielo estrellado. El forastero había despertado algo en ella, algo que no podía ignorar. No era solo la curiosidad, era el reflejo de una vida que había quedado atrapada en un rincón, esperando algo que jamás llegaría. La tierra podía seguir siendo la misma, pero ella ya no lo era. Ni el pueblo ni sus habitantes lo eran. La visita del forastero había marcado el inicio de un cambio inevitable, aunque nadie supiera aún en qué consistiría. Capítulo 6. La marcha del silencio. El sol ya había comenzado a ponerse cuando el pueblo de nuevo se sumió en la quietud. En el campo, los campesinos seguían con su trabajo, aunque ahora parecían estar inmersos en una suerte de torpeza. Las horas avanzaban lentamente, como si el tiempo se hubiera vuelto más pesado, más denso. Nadie había mencionado al forastero desde la última vez que estuvo en la casa de María, pero su sombra seguía rondando a cada uno de los habitantes del pueblo, aunque de una manera silenciosa. A pesar de la dureza del trabajo diario, el pueblo parecía haber cambiado, o al menos así lo sentían los más observadores. El aire, antes fresco y limpio, estaba impregnado por una sensación de espera, como si todos esperaran que algo ocurriera, aunque ninguno sabía qué. Había algo en los ojos de los campesinos, en la manera en que sus manos se movían mientras labraban la tierra, que sugería un desconcierto al que no se le podía dar nombre. María, aquella tarde, había decidido ir al río. Había algo en la tranquilidad del agua que le ofrecía una especie de consuelo, un respiro. Quizá el silencio que le brindaba el paisaje se convertía en una válvula de escape para sus pensamientos que se acumulaban sin orden. Mientras caminaba, sus pasos resonaban sobre la tierra árida, pero el ruido era casi insignificante comparado con el bullicio de su mente. Se preguntaba por qué aquel hombre, el forastero, había decidido ir hasta su casa. ¿Qué era lo que realmente había buscado al hablar con ella? ¿Por qué había cruzado las fronteras de la vida que ella conocía, que ella había aceptado sin preguntar? El río,
al que había acudido muchas veces antes, parecía no ofrecer las respuestas que tanto necesitaba. Al observar sus aguas quietas, se sintió más atrapada que nunca. A lo lejos, pudo ver a algunos niños jugando, ajenos a la angustia que la consumía. El simple hecho de estar allí, mirando las aguas que fluían sin detenerse, le recordó la constante de la vida en el pueblo, la quietud. La sensación de estar atados a algo que no se podía cambiar. Era una tarde común, o al menos eso parecía, hasta que vio al forastero de nuevo. Esta vez no estaba en la entrada de la casa de María ni caminando sin rumbo. Estaba sentado junto al río, observando el agua con la misma calma distante que lo caracterizaba. María lo vio desde lejos, un impulso en su interior la hizo acercarse. No estaba segura de por qué lo hacía, ni qué esperaba encontrar en su mirada. Pero algo en él la atraía, como si fuera un espejo, algo que reflejaba sus propios miedos y deseos reprimidos. Cuando la vio acercarse, no hizo ningún intento por levantarse o saludarla. Su postura no cambió en absoluto. Solo su mirada se posó sobre ella, pero no era una mirada inquisitiva ni amable, era una mirada que simplemente observaba, como la de alguien que ve pero no participa. ¿Por qué no se va de aquí?, preguntó María, aunque no sabía si esperaba una respuesta. Su voz sonaba casi desesperada, una mezcla de miedo y cansancio. El forastero no respondió de inmediato. Su silencio, lejos de incomodarla, la hizo sentir más vulnerable. Como si ella estuviera a punto de recibir una verdad incómoda. Por fin, habló, pero sus palabras no fueron las que ella esperaba. Porque aquí es donde está todo, dijo, con la voz baja y pausada. María frunció el ceño, confundida. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabía él sobre el pueblo, sobre sus vidas, que ella no sabía? ¿Qué quiere decir con eso?, insistió, más a sí misma que al hombre. El forastero levantó una mano, señalando el horizonte. María lo siguió con la mirada, pero no veía nada en particular. Solo el campo, las mismas tierras y el mismo sol que se ocultaba lentamente. Aquí está la respuesta a todo. Solo que no todos están dispuestos a verla, dijo el forastero, sin emoción alguna en su tono. María lo miró en silencio, sin entender, pero también sin poder evitar sentirse desbordada. No sabía si quería escuchar más o si deseaba que el hombre se fuera de una vez por todas. La vida en el pueblo siempre había sido sencilla, directa. La tierra, las cosechas, el trabajo. Todo parecía estar ordenado en su lugar, como si nada pudiera alterar ese equilibrio. Pero él, el forastero, les había dado un nuevo giro, una nueva perspectiva que nadie pedía. ¿Por qué ahora? Las palabras del hombre se quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado que no lograba entender. Aquí está la respuesta a todo. ¿Qué respuesta? ¿A qué se refería? ¿Era acaso la respuesta a la miseria que todos vivían? ¿A la lucha diaria por algo que nunca llegaba? El silencio se hizo pesado entre ellos, solo roto por el sonido del agua y el viento. María no sabía qué hacer con sus pensamientos. No sabía qué hacer con la intrusión de ese hombre, ni con la incomodidad que sentía por la verdad que él parecía ofrecer, aunque no la expresara de manera directa. Solo su presencia era suficiente para inquietarla, para abrir heridas que creía cerradas. Finalmente, el forastero se levantó, como si hubiera terminado con la conversación, y se alejó sin decir más. María permaneció allí, observando su figura alejarse, con el cuerpo tenso, como si de algún modo hubiese sido arrastrada hacia algo que no podía controlar. La tarde, que había comenzado como una más, ahora se había llenado de preguntas que no sabía cómo responder. El pueblo continuaba su marcha en silencio. La rutina no se detenía, pero algo dentro de los habitantes del pueblo había cambiado. Algo en el aire, algo que nadie podía definir con claridad, pero que todos sentían. Los hombres en el campo, las mujeres en las casas, los niños en sus juegos. Todos estaban atrapados en un ciclo, pero ya no era el mismo ciclo. Algo había alterado el curso de las cosas, y nadie sabía cómo, ni cuándo, ni por qué. Capítulo 7. La mirada vacía. El día amaneció sin grandes diferencias con los demás. El aire seguía siendo pesado, la luz del sol parecía abrazar la tierra con su calor abrasante, y los campesinos se levantaban a la misma hora, al igual que siempre. La vida continuaba en el mismo compás, como una marcha monótona que no conocía descanso. Sin embargo, una sensación inquietante se había instalado en el pueblo,
como una sombra que se deslizaba sin ser vista. Nadie mencionaba al forastero, pero todos sabían que su presencia había dejado una marca que nadie podía ignorar. María no dejaba de pensar en el encuentro del día anterior. El rostro del forastero, tan ajeno a todo lo que conocía, seguía rondando en su mente, y sus palabras parecían retumbar en sus oídos. Aquí está la respuesta a todo. ¿A qué se refería? ¿Qué respuestas había encontrado él en ese lugar donde todos los días parecían iguales? El pueblo, la vida sencilla, el trabajo en la tierra. Todo eso ya era conocido. Pero él, ese extraño que se había colado entre ellos, había roto algo en su interior. Algo que no podía comprender, pero que sí sentía. Esa mañana, mientras realizaba sus tareas cotidianas, María se sintió más distante que nunca. Los movimientos que antes hacía de manera automática ahora le parecían vacíos, como si algo le faltara, como si cada acción fuera una repetición de algo ya vivido, una rutina sin fin. Se preguntaba si la vida en el pueblo siempre había sido así o sí. Tal vez, nunca lo había notado hasta que él había llegado. Juan, su esposo, se encontraba fuera, trabajando en el campo, como siempre. Apenas había cambiado su actitud desde el encuentro con el forastero. Él era el mismo hombre callado, serio, centrado en lo que debía hacer. A veces, María pensaba que Juan nunca se detenía a pensar, que él no veía lo que ella veía. O quizás era ella quien estaba cambiando, y Juan seguía atrapado en la misma vida sin cuestionarla. El silencio del pueblo estaba presente en cada rincón, y ese silencio parecía aplastante. Las voces, los rumores, las pequeñas conversaciones entre vecinos se desvanecían bajo la pesada capa de indiferencia que cubría todo. Nadie discutía sobre el forastero, nadie preguntaba por qué había venido ni qué quería. Era como si, al no hablar de él, todos intentaran evitar el hecho de que algo en el aire se había alterado. María decidió salir a caminar, sin rumbo fijo. No sabía qué esperaba encontrar, ni qué respondería si se encontraba con alguien. Solo necesitaba escapar de la casa, de la rutina que parecía volverse más insoportable a medida que pasaban los días. El campo, tan vasto y desolado, le ofrecía un refugio temporal. Caminó durante horas sin pensar en nada en particular, pero sin poder evitar la sensación de que el mundo que conocía se estaba desmoronando poco a poco. Al llegar al borde del pueblo, María vio algo que la detuvo en seco. Era el forastero, de nuevo, caminando por el campo. No parecía estar haciendo nada en particular, solo caminando, como si disfrutara del mismo paisaje que los campesinos habían visto cientos de veces, sin jamás preguntarse qué había más allá. María lo observó desde lejos, y por un momento se sintió tentada a acercarse, a preguntar, a confrontarlo. Pero algo la detuvo. La misma sensación que había tenido cuando lo vio por primera vez se hizo presente de nuevo, una sensación de vacío. No era una sensación de miedo ni de desconfianza, sino de una extraña desconexión. El forastero parecía tan distante, tan ajeno a todo lo que ella conocía, que no sabía cómo enfrentarse a él. Se quedó allí, inmóvil, observando su figura, mientras el viento soplaba suavemente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, como si la propia naturaleza estuviera tomando un descanso de la rutina diaria. El forastero, sin embargo, no se detuvo. Continuó caminando, sin prisa, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver. María decidió regresar a su casa, pero la imagen del forastero seguía grabada en su mente. ¿Qué quería de ellos? ¿Por qué seguía allí, caminando por el campo, sin rumbo fijo, sin necesidad de dar respuestas? María no podía dejar de preguntarse por qué un hombre como él había decidido aparecer en su vida. ¿Qué había en él que la hacía sentir tan extraña? Como si su vida, su propia existencia, fuera un reflejo vacío, como la mirada del forastero. Al llegar a casa, se encontró con Juan, que apenas levantó la vista del trabajo para saludarla. No hubo preguntas, no hubo palabras sobre el extraño que todos ya conocían. Juan siguió en su mundo, mientras María, de alguna manera, quedaba atrapada en el suyo. El encuentro con el forastero no solo había alterado su percepción de la vida en el pueblo, sino que había comenzado a abrir una grieta en su propio interior. Una grieta que no sabía si podría cerrar. Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, no pudo evitar pensar en lo que había dicho el forastero. Aquí está la respuesta a todo. ¿Qué respuesta era esa? ¿Qué quería decir? María se dio cuenta de que, más allá de las palabras,
El forastero representaba algo mucho más grande: la desconexión, el vacío que muchos sentían en sus vidas, la insatisfacción callada que se escondía detrás de las sonrisas y de las rutinas. El forastero no estaba allí para darles una respuesta. Él estaba allí para mostrarles lo que siempre había estado delante de ellos, pero que nunca se habían atrevido a ver. El pueblo continuaba su marcha, pero para María, y tal vez para algunos más, ya no era lo mismo. El silencio, que antes había sido un refugio, ahora era un recordatorio de algo que ya no podía ignorarse. Capítulo 8. La fragmentación del tiempo. El día comenzó con el mismo calor pesado de siempre. El cielo sin nubes y el aire denso indicaban que sería otro día de trabajo arduo, sin novedades, sin grandes cambios. Sin embargo, una tensión silenciosa recorría el pueblo, como un murmullo que se percibía en el aire. Nadie hablaba del forastero, pero todos sentían su presencia de alguna forma. Él se había convertido en un espectro que rondaba el pueblo, una figura ausente que aún conseguía perturbar las mentes de los campesinos, especialmente de aquellos que, como María, no podían dejar de pensar en él. María despertó temprano, como siempre, con el rostro cansado y las manos adoloridas. La rutina diaria la había reclamado de nuevo, pero algo dentro de ella se resistía a seguir. Se levantó de la cama, se vistió rápidamente, y salió al patio. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, y los primeros rayos iluminaban el campo de manera casi irreal. La luz, aunque hermosa, no conseguía disipar la sensación de vacío que se había instalado en su corazón. Desde la llegada del forastero, todo en el pueblo parecía haberse detenido en el tiempo, o al menos eso sentía ella. Los días transcurrían con la misma rutina, los campesinos trabajaban en el campo, las mujeres se ocupaban de la casa, los niños jugaban en las mismas calles polvorientas. Pero algo había cambiado. Algo había roto el ciclo implacable de la vida que todos conocían. Las horas ya no parecían ser las mismas, el tiempo ya no se sentía como algo lineal, sino como fragmentos dispersos que se escapaban sin dejar huella. María se dirigió hacia la cocina, donde el aroma del pan recién horneado llenaba la casa. Pero el simple olor no le trajo el consuelo que esperaba. En lugar de sentirse reconfortada, la sensación de estar atrapada en una vida que no podía cambiar la abrumaba más que nunca. Se sentó en la mesa, con las manos sobre el mantel, mirando al vacío. Su mente no dejaba de pensar en el forastero, en sus palabras, en su presencia tan distante, tan ajena a todo lo que conocía. Juan, como siempre, ya había salido a trabajar. El ruido del campo se filtraba por las ventanas abiertas, los gritos lejanos de los animales, el golpe del azadón sobre la tierra. Todo seguía en su lugar, pero para María, todo era extraño. Había algo en el aire, algo que la presionaba, que la hacía sentir como si estuviera observando su vida desde fuera, como si todo lo que había conocido ya no tuviera sentido. El forastero seguía siendo una presencia incómoda en su mente. Sus palabras, su calma distante, la mirada en sus ojos vacíos. Era como si, al mirarlo, María viera reflejada su propia vida, sus propios miedos y frustraciones. Ella también estaba atrapada en la rutina, en la repetición sin fin de los mismos días. ¿Había algo más? O todo está destinado a ser así. El forastero había venido a interrumpir el curso natural de las cosas, a mostrarle que había algo más allá de las tareas diarias, algo que nunca había considerado. María decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente, alejarse de la casa, de las preguntas que la acosaban. Caminó sin rumbo, como si el simple acto de caminar pudiera calmar la tormenta en su interior. Al cruzar por el campo, pudo ver a los demás campesinos, igual que siempre, inmersos en su trabajo. Nadie parecía haber notado el cambio. Nadie parecía ver lo que ella veía. Como si todos, en su aparente conformidad, estuvieran atrapados en una ilusión que los mantenía en su lugar, sin que pudieran cuestionarlo. Al llegar a las afueras del pueblo, María vio algo que la detuvo. Era el forastero, de nuevo. Pero esta vez no estaba caminando solo. Junto a él, a una distancia prudente, se encontraba un hombre del pueblo, uno de los más antiguos en la comunidad. El hombre parecía hablar con el forastero, pero su rostro reflejaba una expresión que María no pudo identificar. Algo en la actitud de ambos le pareció extraña, como si la conversación no fuera sobre nada de importancia, pero al mismo tiempo algo estuviera cambiando. María observó desde lejos, sin atreverse a acercarse.
El forastero parecía estar susurrando algo al hombre, pero no se podía escuchar. El otro campesino, aunque se mantenía serio, parecía distraído, como si las palabras del forastero fueran lo único que importara en ese momento. La escena, aunque aparentemente tranquila, dejó una sensación extraña en el aire. María no entendía qué estaba sucediendo, pero algo le decía que, de alguna manera, este encuentro tenía un significado mucho mayor. Al volver a la casa, la sensación de desconcierto no la abandonó. Mientras realizaba las tareas del hogar, no podía dejar de pensar en la conversación que había visto a lo lejos. Algo estaba sucediendo, algo que no podía entender, y sin embargo, podía sentirlo profundamente. El forastero había sembrado una semilla en el pueblo, una semilla de duda, de inquietud, que ya no podía ser arrancada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María se tumbó en la cama, mirando al techo. El sonido de la casa vacía, el crujir de las maderas, la calma de la noche, todo parecía normal. Pero dentro de ella, el tiempo se había fragmentado. Ya no era capaz de ver su vida de la misma manera. Las respuestas que antes había dado por sentadas ahora parecían inalcanzables. Los días, las horas, los recuerdos. Todo se desmoronaba en pequeños pedazos. La rutina que antes la mantenía en su lugar ahora se había convertido en una prisión, y el forastero era el único que había abierto una puerta a una realidad que ella nunca había considerado. Con un suspiro profundo, cerró los ojos, pero el eco de las palabras del forastero seguía resonando en su mente. Aquí está la respuesta a todo. María ya no sabía si quería encontrar esa respuesta. Sabía, sin embargo, que algo había cambiado, y que no había vuelta atrás. El ciclo de su vida, la marcha imparable del tiempo, había sido alterado para siempre. Capítulo 9. El eco de la desconfianza. El pueblo ya no era el mismo. Aunque los días seguían transcurriendo como siempre, había algo en el aire, algo que se sentía, pero que nadie quería nombrar. El trabajo en el campo continuaba sin cambios, las conversaciones en las casas eran las mismas, pero todos los ojos parecían más atentos, más alerta, como si esperaran que algo sucediera, aunque nadie sabía qué. María se despertó temprano, pero no sentía la misma energía de antes. Había algo en su cuerpo que se sentía pesado, algo que la mantenía al margen de su vida habitual. El sol ya había comenzado a brillar sobre el campo, pero ella no podía dejar de pensar en la sensación de que algo se estaba rompiendo, de que algo había cambiado para siempre. La presencia del forastero se había incrustado en su mente, y aunque él no estuviera allí, su sombra seguía al acecho en cada rincón del pueblo. Mientras se vestía para salir, sus pensamientos seguían regresando una y otra vez a la misma pregunta. ¿Por qué él había venido? ¿Qué era lo que había buscado en este lugar tan aislado, tan distante de la vida que él conocía? Aunque trataba de encontrar alguna respuesta lógica, las palabras del forastero seguían flotando en su mente. Aquí está la respuesta a todo. ¿Pero qué significaban esas palabras? María no podía dejar de pensar en su vida, en su existencia, en la forma en que, de repente, todo parecía haber perdido sentido. El sonido de los animales en el corral la sacó de sus pensamientos. Aún no había visto a Juan. Lo imaginaba en el campo, haciendo lo mismo que hacía todos los días, sin mostrar signos de haberse alterado por nada de lo que había sucedido. Pero para María, el mundo había cambiado. Aunque el sol seguía saliendo y el trabajo seguía siendo el mismo, algo dentro de ella se había quebrado. Salió al patio y comenzó a realizar las tareas de siempre, pero su mente no podía dejar de divagar. Las imágenes del forastero seguían apareciendo, como si, de alguna forma, él fuera el desencadenante de todo lo que ella sentía. Sin embargo, el problema no era solo él. El problema era lo que su presencia había desatado en ella. Una sensación de vacío, de desesperanza, como si la vida en el pueblo hubiera sido solo una ilusión. María decidió salir a caminar por el campo, buscando encontrar un respiro, un momento de paz. Sin embargo, a cada paso que daba, se sentía más consciente de la mirada de los demás campesinos, como si todos estuvieran observándola. No sabía si era su paranoia o si realmente había algo diferente en el aire, algo que la hacía sentir incómoda. Mientras caminaba, vio al grupo de hombres del pueblo, conversando entre ellos. La mayoría los conocía, pero esa mañana, algo se sentía extraño. Aunque no hablaban directamente de él, todos parecían compartir una incomodidad mutua, una especie de desconfianza que se había instalado sin que nadie la mencionara.
Los hombres intercambiaban miradas furtivas, y algunas palabras caían al aire sin mucho sentido. María notó que la llegada del forastero había dejado una marca profunda en todos ellos. Nadie lo decía, pero todos sabían que algo había cambiado, aunque no supieran qué. Al caminar más lejos, vio a Juan. Estaba en el campo, con su sombrero de paja, su rostro tenso bajo el sol. Se encontraba en su lugar habitual, trabajando la tierra con la misma rutina inquebrantable que siempre lo había caracterizado. María lo observó desde lejos, y en ese momento, sintió una desconexión aún más profunda. Él, al igual que los demás, seguía haciendo lo mismo, sin preocuparse por nada. Parecía tan ajeno a lo que ella sentía, tan distante de sus dudas y miedos. ¿Era ella la que había cambiado, o era él el que se mantenía atrapado en una vida que no cuestionaba? María decidió no acercarse a Juan, y siguió caminando. La presencia del forastero parecía haber trastocado el equilibrio del pueblo, pero de una manera sutil, casi imperceptible. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. El aire estaba impregnado con una especie de desconfianza latente, una tensión invisible que marcaba cada interacción, cada mirada. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el campo de una luz dorada, cuando María volvió a la casa. A medida que se acercaba, vio al forastero nuevamente. Esta vez estaba en el umbral de la casa, observando el horizonte, como si estuviera esperando algo, algo que él solo sabía. María, con el corazón acelerado, se acercó lentamente. No sabía si debía hablarle o si debía ignorarlo, pero algo en su interior la impulsaba a acercarse. El forastero no la miró al principio, pero cuando sus pasos llegaron lo suficientemente cerca, levantó la mirada. Sus ojos, vacíos y profundos, la estudiaron sin prisa. María se detuvo antes de hablar, insegura de lo que iba a decir. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sin rodeos, casi sin pensar. El forastero permaneció en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la pregunta. Finalmente, su voz, baja y calmada, respondió. «Porque ya no hay lugar donde no esté. Porque todo es lo mismo, pero nadie lo ve». María no sabía cómo responder. Sus palabras la desconcertaban, y su presencia la inquietaba aún más. No había emoción en su tono, no había urgencia, solo una calma extraña, casi desconcertante. Ella se sintió vacía, como si sus propias preguntas no tuvieran sentido, como si sus dudas fueran insignificantes en comparación con lo que él veía, con lo que él entendía. Sin decir más, el forastero se dio la vuelta y comenzó a caminar. María lo observó alejarse, sintiendo que una capa de desesperanza se había instalado aún más profundamente en su pecho. Esa conversación, como tantas otras, no había resuelto nada. No había respuestas, solo más preguntas. Y la sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin crecía en su interior. Esa noche, mientras se acostaba, María no podía dejar de pensar en las palabras del forastero, porque todo es lo mismo, pero nadie lo ve. ¿Acaso ella no estaba viendo lo mismo que él? ¿No estaba atrapada en la misma rutina, en el mismo vacío que él mencionaba? El eco de esas palabras resonó en su mente mientras cerraba los ojos, sin poder encontrar descanso. El pueblo seguía igual, pero para ella ya no lo era. La desconfianza que había comenzado como un murmullo se había transformado en algo mucho más grande, algo que nadie podía ignorar. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Capítulo 10. La fractura de la normalidad. El día amaneció gris, con una niebla densa que se deslizaba sobre los campos. Aunque el clima no parecía tan distinto a cualquier otro día, había algo inquietante en esa quietud, algo que parecía anticipar un cambio, aunque nadie en el pueblo lo dijera en voz alta. La vida cotidiana continuaba como siempre, pero bajo la superficie, algo se estaba rompiendo, algo que se filtraba lentamente en los pensamientos de todos. María despertó con un leve dolor en la cabeza. Había pasado una noche intranquila, llena de sueños dispersos, imágenes fragmentadas de rostros y lugares que no reconocía, y las palabras del forastero resonando en su mente. Todo es lo mismo, pero nadie lo ve. Esa frase se había quedado grabada como una marca indeleble. ¿Qué significaba? ¿Por qué no podía dejar de pensar en ello? A medida que se levantaba y comenzaba a realizar sus tareas, la sensación de estar atrapada en un ciclo que no conducía a ninguna parte se intensificaba. No era solo el forastero lo que la había alterado. Era el hecho de que, al igual que él,
ella comenzaba a ver las grietas en la rutina diaria. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Las pequeñas acciones, los gestos automáticos, las conversaciones vacías, ahora se sentían como una repetición absurda. ¿Era esta la vida que le esperaba siempre? ¿Era este el futuro que le aguardaba, repetido infinitamente? Juan, como siempre, ya se encontraba en el campo. María lo miró desde la ventana, trabajando con la misma meticulosidad de siempre, como si nada fuera diferente. Sin embargo, al igual que los demás habitantes del pueblo, su comportamiento ya no la tranquilizaba. La monotonía, que antes parecía un refugio seguro, ahora se había convertido en una prisión. Juan no parecía tener dudas, no se hacía preguntas sobre lo que los rodeaba. Estaba, como todos los demás, inmerso en su trabajo, en la rutina que les había sido asignada. Y María, por alguna razón, ya no podía sentirse parte de ese ciclo sin fin. Esa mañana, decidió salir a caminar. Aunque el cielo estaba nublado, el aire fresco la invitaba a salir, a encontrar algo de paz, a intentar ordenar los pensamientos que no la dejaban tranquila. Caminó por los caminos de tierra del pueblo, siguiendo el mismo sendero de siempre, pero algo se sentía diferente. El aire era denso, y la sensación de estar caminando en círculos la envolvía. Al llegar al borde del campo, vio al forastero. Estaba allí, una vez más, en el mismo lugar que siempre. No había nada especialmente notable en su presencia, pero algo en su postura la hizo detenerse. El forastero miraba al horizonte con una calma inquietante, como si no hubiera nada que temer. María se acercó lentamente, pero no se atrevió a hablar. Estaba cansada de las preguntas sin respuestas, de las palabras vacías que no llevaban a ninguna parte. El forastero, como si sintiera su presencia, giró lentamente hacia ella. Sus ojos, tan vacíos como siempre, la miraron por un momento antes de hablar. El tiempo sigue, pero no sabemos a dónde va, dijo con una voz suave, como si cada palabra estuviera impregnada de una verdad amarga. María no sabía cómo responder. Las palabras del forastero siempre parecían cargar una sensación de inevitabilidad, como si todo lo que él dijera tuviera un peso que ella no podía entender. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó finalmente, sin pensarlo mucho. El forastero la miró fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Luego, habló de nuevo. Nada. Porque ya está hecho. El tiempo ya no es un amigo, sino una ilusión. Estamos aquí, pero no sabemos por qué. Y lo peor es que, cuando lo descubrimos, ya es demasiado tarde. María se quedó en silencio, incapaz de asimilar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Qué estaba intentando decirle? Cada conversación con el forastero le dejaba más preguntas que respuestas, pero, al mismo tiempo, había algo en el que la mantenía cautiva, como si supiera más de lo que él mismo decía. Sin decir una palabra más, el forastero se dio la vuelta y comenzó a caminar, tan tranquilo como siempre. María lo observó alejarse, pero por un momento sintió que su propio mundo se había vuelto aún más borroso. Había algo extraño en sus palabras, algo que no podía descifrar, pero que de alguna manera la inquietaba profundamente. Al regresar a la casa, María trató de centrarse en las tareas que tenía por hacer. Sin embargo, la sensación de vacío se había instalado de nuevo. La rutina parecía ahora un espectro que la acechaba, una sombra que no la dejaba en paz. Ya no podía encontrar consuelo en las pequeñas tareas diarias, ni en las conversaciones triviales que llenaban los días de los demás. Ella ya no podía vivir como antes. Esa noche, cuando se sentó a la mesa para cenar, Juan le habló de los trabajos en el campo, de las cosechas, de las tareas que aún quedaban por hacer. Todo parecía seguir igual. Pero, al mirarlo, María ya no podía verlo como antes. La normalidad de su vida con él se había roto. Había algo en su relación que se había desmoronado, algo que ni siquiera sabía cómo expresar. Juan, dijo, sin saber muy bien cómo comenzar, ¿alguna vez has sentido que todo esto no tiene sentido? Juan la miró, confundido por su pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? María dudó. No sabía cómo explicarle lo que sentía, lo que ya no podía evitar. La verdad era que, a pesar de estar rodeada de gente, a pesar de estar casada con Juan, se sentía más sola que nunca. Nadie entendía lo que estaba pasando por su mente, ni siquiera él. Nada, dijo finalmente, soltando un suspiro.
Solo pensaba en algo. Juan no insistió, y la conversación terminó en un silencio incómodo. La sensación de desconexión se hizo aún más fuerte, y María se dio cuenta de que estaba perdiendo algo importante: su capacidad para creer en las pequeñas certezas que una vez definieron su vida. Esa noche, mientras se acostaba, el silencio en la casa se hizo insoportable. Cerró los ojos, pero no pudo encontrar descanso. Las palabras del forastero seguían retumbando en su cabeza, y la idea de que el tiempo ya no era lo que pensaba la hacía sentirse más distante, más aislada. El tiempo sigue, pero no sabemos a dónde va, pensó, repitiendo sus palabras una vez más. El tiempo, esa ilusión que había guiado toda su vida, parecía estar perdiendo su poder. Y María, por primera vez, se preguntó si ella también había perdido algo en el camino. Algo que tal vez nunca volvería a encontrar. Capítulo 11. El peso del abandono. El sol ya comenzaba a hundirse en el horizonte, y la luz rojiza del atardecer teñía todo el campo con tonos dorados y sepias. Sin embargo, para María, el paisaje no tenía ya el mismo encanto. La rutina de cada día, que hasta hacía poco le ofrecía una sensación de seguridad, ahora le parecía solo una repetición vacía. El trabajo, las tareas en la casa, la interacción con los demás campesinos, todo se sentía como una farsa. Ella, que había creído entender su lugar en este mundo, comenzaba a sentirse completamente despojada de su identidad. Esa tarde, mientras caminaba lentamente por el campo, observó cómo las sombras alargadas de los árboles creaban figuras inquietantes sobre el suelo. El aire estaba fresco, pero no era suficiente para calmar la tensión que sentía en su pecho. Algo se estaba quebrando en ella, y no podía evitarlo. Los días se sucedían uno tras otro, pero para ella, cada uno era más insoportable que el anterior. El forastero había desaparecido del pueblo durante unos días, y aunque su ausencia debería haber traído algún tipo de alivio, para María, el vacío que dejó en su mente y en su alma no se disipaba. Los demás no hablaban de él, pero su presencia persistía como un eco lejano que no lograba desvanecerse. María decidió ir a la casa de Ana, una vecina con la que había compartido muchas conversaciones y confidencias. Tal vez su presencia le traería un poco de paz, tal vez Ana podría darle algún consejo, algo que la ayudara a recuperar el sentido común, a reconectar con la vida. Pero al llegar a la puerta de la casa, algo en su interior le dijo que no lo lograría. No sabía si era la sensación de desconexión que la acompañaba o si era simplemente el vacío de saber que ya nada sería igual. Ana la recibió con una sonrisa cálida, como siempre, pero algo en su rostro la hizo sentir aún más distante. En el aire había una incomodidad sutil, una especie de tensión no dicha, y María no pudo evitar percibirlo. ¿Te pasa algo, María?, preguntó Ana, al notar que su amiga no parecía estar bien. María se sentó, un poco incómoda. Quiso responder con algo sencillo, algo que no la hiciera parecer tan distante, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No podía hablar de lo que sentía. No podía explicar el vacío que la consumía. Es solo que, comenzó, pero se detuvo, sin saber qué decir. La incomodidad entre ambas crecía con cada segundo de silencio. Ana la miró con preocupación, pero no insistió. Sabía que cuando María no quería hablar, no lo hacía. La conversación se desvió hacia temas triviales, pero María no podía concentrarse. Las palabras de Ana se deslizaban sobre ella como si fuera agua, sin tocarla realmente. Después de un rato, decidió irse. El peso de la conversación incompleta la había dejado aún más cansada de lo que se sentía antes. El hecho de que Ana no pudiera comprenderla solo aumentó su sensación de aislamiento. Las personas que antes formaban su mundo, ahora parecían distantes, ajenas a su dolor. A medida que regresaba a su casa, comenzó a reflexionar sobre cómo su vida había cambiado. Ya no encontraba consuelo en las pequeñas interacciones cotidianas, ni en la familiaridad de los rostros del pueblo. Algo se había quebrado en su interior, y lo peor de todo era que no sabía cómo repararlo. Esa noche, el sonido de los grillos desde el exterior de la casa la acompañaba mientras se acostaba. El lugar que antes le daba seguridad, su refugio, ahora le resultaba extraño, vacío. El simple acto de acostarse en su cama le parecía una carga, un recordatorio de la desconexión que sentía. Ya no era capaz de encontrar paz en su vida diaria, ni siquiera en sus sueños. Los días pasaban, y con ellos, la sensación de angustia crecía. Se sentía atrapada en un ciclo que no comprendía,
como si el tiempo fuera un río que la arrastraba, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Había algo en el aire, algo que no podía ver ni tocar, pero que la mantenía en vilo, esperando algo que nunca llegaba. En sus encuentros con los demás campesinos, ya no podía esconder su incomodidad. Nadie hablaba de lo que realmente estaba ocurriendo, pero todos lo sentían. Había una especie de vacío en el aire, un peso invisible que nadie se atrevía a mencionar, pero que todos percibían. La vida en el pueblo, que antes era una rutina predecible, ahora parecía estar perdiendo su significado. Las miradas de los demás, que alguna vez le habían dado confianza, ahora se sentían vacías, distantes. El regreso del forastero, aunque no fue anunciado, marcó el inicio de un nuevo ciclo. Él apareció un día en la plaza, caminando como siempre con su paso lento y su mirada perdida. Nadie lo saludó ni hizo un gesto hacia él, pero todos lo reconocieron. María lo vio desde lejos, y aunque no quería acercarse, sentía una extraña atracción por su figura. Él, que parecía tan ajeno a la vida del pueblo, tan indiferente a la rutina que todos ellos seguían, era ahora un símbolo de algo que no comprendía, pero que la perturbaba profundamente. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, María se quedó mirando por la ventana. El mundo parecía seguir girando como siempre, pero dentro de ella todo había cambiado. Las preguntas que no encontraba respuesta seguían martillando en su mente. ¿Por qué seguía allí? ¿Qué le esperaba realmente? ¿Y el forastero, qué significaba para ella, para todos ellos? Al final, lo único que sabía era que el tiempo seguía avanzando, y ella ya no podía volver atrás. Capítulo 12. La caída definitiva. La mañana despertó sombría, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de María. El viento helado que soplaba desde las colinas del norte no traía consuelo, solo intensificaba la sensación de vaciedad que la había estado atormentando en los últimos días. Cada vez se sentía más ajena a su vida, como si viviera en una burbuja que la separaba de la realidad. No podía recordar la última vez que se había sentido verdaderamente conectada con algo. Incluso su propio cuerpo parecía un extraño, un vehículo que la transportaba a través de un mundo que ya no comprendía. A medida que se levantaba de la cama y se preparaba para el día, el eco de las palabras del forastero volvió a su mente. Nada tiene sentido. Lo peor es que, cuando lo descubres, ya es demasiado tarde. Aquel mensaje, aunque desconcertante y críptico, se había quedado grabado en su interior como una sombra persistente, un recordatorio de que algo esencial se había perdido, y que tal vez nunca podría recuperarse. Los días, como siempre, seguían su curso. El trabajo en el campo, las conversaciones vacías con los demás campesinos, los gestos cotidianos. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. María ya no podía ver el mundo como antes. El esfuerzo de seguir las viejas costumbres le resultaba insoportable. El ruido de la vida diaria se había convertido en una cacofonía insoportable que la dejaba más exhausta con cada día que pasaba. En esa mañana, mientras caminaba hacia el campo, pensó que tal vez era hora de enfrentarse a lo que sentía. Quizás ya no podía seguir viviendo como antes, quizás su lugar en el mundo ya no existía. ¿Qué había quedado de ella? ¿Qué quedaba de su vida, de su identidad, de su historia? Si nada tenía sentido, ¿por qué seguir fingiendo que lo tenía? En el camino, cruzó con Juan, su esposo, quien la saludó sin comprender lo que pasaba por su mente. La mirada de él era la misma de siempre, esa expresión distante que ahora la incomodaba más que nunca. Sin embargo, a pesar de la desconexión que sentía, se vio obligada a sonreír y a seguir con la rutina. Juan no sabía lo que ella estaba experimentando, y ella no tenía palabras para explicarlo. A lo largo del día, los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Al principio, intentó distraerse con las tareas del campo, pero pronto se dio cuenta de que nada podría calmar su angustia. El sonido del arado rasgando la tierra, el olor de la tierra húmeda, el ruido del viento entre las hojas. Todo parecía estar allí, pero no le ofrecía consuelo. Cada sensación, cada esfuerzo por volver a sumergirse en la normalidad, solo la alejaba más de lo que había sido. Al caer la tarde, cuando el sol ya se había ocultado y la oscuridad envolvía el campo, María se encontraba sentada en el umbral de la casa. Miraba al cielo, pero no veía las estrellas, no veía nada. Su mente, atrapada en la repetición de los días, ya no podía seguir procesando la vida de la misma manera. Se sentía como si estuviera flotando,
atrapada en una corriente que la llevaba sin rumbo. Fue en ese momento que escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio al forastero, una vez más. Su aparición era siempre la misma, silenciosa, casi etérea, como si él mismo fuera una figura de otro mundo. María no se sorprendió. Había llegado a esperar su presencia, aunque no supiera exactamente por qué. Su aparición no le traía alivio, pero al menos parecía ofrecerle una especie de respuesta, aunque fuera incompleta. Él la miró sin decir una palabra, y ella, sin pensarlo, se levantó. Había algo en su presencia que la mantenía cautiva, como si fuera la única persona que realmente comprendiera el vacío que ella sentía. Por un momento, no se dijeron nada. El forastero parecía saber que no necesitaban palabras, que el silencio entre ellos hablaba más que cualquier frase. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Ya lo sabes, ¿verdad?», dijo con su voz profunda y calma, como siempre. María lo miró sin comprender, pero algo en su interior le dijo que ya no necesitaba respuestas. El forastero había dicho lo que todos sabían, lo que nadie quería aceptar. Había algo roto en el mundo, algo que ya no podía ser reparado. Ya no había vuelta atrás. «Sí», respondió María, sin saber si realmente entendía lo que estaba diciendo, pero al mismo tiempo, sintiendo que esas palabras eran la única verdad que quedaba. El forastero la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo en ella. Entonces, sin más, giró lentamente y comenzó a alejarse. María lo observó caminar hacia la oscuridad, y por primera vez, no sintió la necesidad de seguirlo ni de preguntar más. Sabía, de alguna manera, que las respuestas que buscaba no se encontrarían en él ni en ningún otro lugar. Con su partida, el vacío que había estado acechando a María ya no parecía tan aterrador. El miedo a lo desconocido seguía presente, pero había algo liberador en el hecho de aceptar que la vida no tenía un propósito claro. Tal vez era este el momento de dejar de buscar, de abandonar la lucha por encontrar sentido donde ya no existía. El tiempo seguía su curso, y ella, finalmente, lo entendió. Nada importaba. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, María no pensó en el futuro. No pensó en lo que vendría. Solo se dejó llevar por el sueño, como quien se entrega a una corriente que ya no puede controlar. Había aprendido, al fin, a aceptar la caída. Ya no tenía miedo de lo que vendría, porque ya había entendido que la vida siempre había sido, en cierto modo, un misterio irremediable. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Los Campesinos. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuevos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más historias como esta. Hasta la próxima.